¿Qué ocurre cuando un ejército empieza a perder algo tan básico como su capacidad para mover tropas y suministros? Eso es precisamente lo que según Ucrania está sucediendo en uno de los puntos logísticos más importantes de toda la guerra. Y si estas cifras terminan confirmándose, Rusia podría enfrentarse a un problema mucho mayor de lo que parecía a simple vista. Durante las últimas 2 semanas, las fuerzas ucranianas habrían logrado golpear de forma sistemática los transbordadores que operan el cruce de Kerch, una infraestructura fundamental para conectar la Rusia continental con la península de Crimea. Según Robert Magyar-Brovdi, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, la capacidad operativa de esta ruta marítima se habría reducido en un impresionante 75%. Y aquí es donde la situación empieza a complicarse. Desde hace meses Ucrania ha convertido la logística rusa en uno de sus principales objetivos, en lugar de centrarse únicamente en destruir vehículos blindados o posiciones defensivas. Kiev intenta cortar las líneas de suministro que mantienen funcionando al ejército ruso. La idea es sencilla: un ejército sin combustible, sin munición y sin capacidad para mover refuerzos pierde gran parte de su eficacia, incluso aunque conserve miles de soldados sobre el terreno. El cruce de Kerch tiene una importancia estratégica enorme, después de que el famoso puente de Crimea sufriera varios ataques a lo largo de la guerra. Rusia ha dependido cada vez más del transporte marítimo para garantizar el flujo constante de vehículos, equipos y suministros hacia la península ocupada. Y precisamente ahí habría encontrado Ucrania una nueva oportunidad. Atentos a lo que se ha puesto este domingo. Según explica Brovdi, hasta hace poco los transbordadores Laventry, Panagia, Jace y María mantenían un puente marítimo constante entre los puertos de Kavkaz y Crimea, mientras que el buque SKS-1 permanecía en reserva preparado para sustituir a cualquiera de ellos si fuera necesario. Sin embargo, el panorama actual sería muy diferente. El comandante ucraniano asegura que los ferries Jace, María y SKS-1 han quedado tan gravemente dañados tras los ataques que no podrán volver al servicio, o al menos no en un futuro previsible. Pero eso no sería todo. Los otros 2 buques principales, Laventry y Panagia, tampoco escaparían a las consecuencias. Según las autoridades militares ucranianas, ambos habrían perdido, y estamos hablando de algo bastante interesante, habrían perdido la capacidad de navegar por sus propios medios y únicamente podrían operar siendo remolcados, funcionando prácticamente como simples barcazas. Puede parecer un detalle técnico, pero sus implicaciones son enormes. Un transbordador diseñado para realizar viajes continuos y rápidos pierde gran parte de su utilidad cuando necesita remolcadores para desplazarse. Cada trayecto requiere más tiempo, más recursos y una coordinación mucho más compleja. En plena guerra, donde cada hora cuenta, esa diferencia puede convertirse en un problema estratégico. Y todavía hay un dato que ayuda a entender la magnitud del golpe. Antes de esta campaña de ataques, los 4 ferries principales podían transportar entre 180 y 250 vehículos al día. Según Brovdi, alrededor del 80% de ese tráfico estaba destinado directamente al esfuerzo militar ruso. Es decir, no hablamos principalmente de vehículos civiles, sino de camiones logísticos, equipos militares, suministros y material necesario para mantener operativas a las fuerzas desplegadas en Crimea y en el sur de Ucrania. Si esa capacidad realmente se ha reducido en torno a un 75%, el impacto sobre la logística rusa podría ser considerable. Eso no significa necesariamente que el ejército ruso vaya a quedarse sin suministros de un día para otro. Rusia todavía dispone de otras rutas terrestres y marítimas, además del puente de Kerch, cuya utilización continúa adaptándose según las circunstancias, porque ya hemos visto cómo el puente de Kerch también ha sido atacado. Pero cada alternativa supone mayores dificultades, mayores costes y una presión logística adicional. Y precisamente esa parece ser la estrategia ucraniana. En lugar de buscar únicamente grandes victorias simbólicas, Kiev intenta erosionar poco a poco la capacidad rusa para sostener la guerra a largo plazo. Cada depósito destruido, cada puente dañado y cada barco inutilizado obliga a Moscú a invertir más recursos simplemente para mantener funcionando su maquinaria militar.
Y aquí aparece otro detalle muy revelador. El propio Borodín ha afirmado que Rusia estaría trasladando hasta 200 especialistas del Centro de Sistemas No Tripulados Rubicon desde el frente hacia la protección de los buques que operan en los mares Negro y de Azov. Están desesperados. Y es que todo esto indicaría que Moscú considera esta amenaza suficientemente seria como para retirar personal especializado de otras misiones de combate. Eso refleja un cambio importante. Cada soldado destinado a proteger infraestructuras logísticas es un soldado menos disponible para operaciones ofensivas en el frente. Cada sistema antiaéreo desplegado para defender un puerto deja de cubrir otras posiciones y cada recurso empleado en reparar barcos dañados deja de utilizarse para fabricar nuevo armamento. Es una guerra de desgaste donde cada pequeño golpe puede acabar teniendo consecuencias mucho mayores con el paso de los meses. Sin embargo, también conviene recordar que muchas de estas afirmaciones proceden del mando militar ucraniano y no han podido ser verificadas de forma independiente, y es que tampoco los rusos nos van a contar la verdad porque a Putin no le interesa contar que los ucranianos le están golpeando. Aún así, si los daños descritos por Ucrania reflejan la situación real sobre el terreno, Rusia podría enfrentarse a una reducción significativa de su capacidad para abastecer Crimea por vía marítima. Y eso obligaría al Kremlin a reorganizar nuevamente su logística, precisamente en un momento en el que mantener el flujo constante de suministros resulta esencial para sostener sus operaciones militares. Porque al final las guerras modernas no solo se ganan en las trincheras, también se deciden en los puertos, en la ruta de suministro y en la capacidad de mantener funcionando toda una maquinaria militar. Y si Ucrania consigue seguir golpeando esos puntos críticos, cada ataque puede tener un efecto mucho mayor que la simple destrucción de un barco. Puede terminar debilitando poco a poco la capacidad de Rusia para mantener su campaña militar a largo plazo. Bueno, señores, anda que Crimea está prendida, está prendida con todo lo que está ocurriendo. Y por otro lado, Putin calladito, están bien callados, con lo que le encanta un micrófono a Putin, pero claro, ahora no pueden hablar porque como les están dando por todos lados, pues evidentemente se han quedado muditos todos. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.